Hola amiga, te mando un audio. Esta vez cortito, de verdad. 18 minutos lleva ya. Me dice que me manda un audio. Y se quedó en podcast. Siempre se queda en podcast. ¿Qué tal, Eli? Muy bien. Bienvenida a nuestro último capítulo del podcast. Amiga, Sí. te mando un audio. Bueno, no es un adiós, realmente. Queremos que sea un hasta luego. Han sido 6 capítulos, 6 episodios muy guay, que hemos disfrutado mucho. Pues sí. Es algo que las dos teníamos muchas ganas de hacer y de ejecutar. De llevarlo a la práctica. De llevarlo a la práctica, de disfrutarlo, de vivirlo, de tal. Y bueno, hemos hecho check a nuestro objetivo. Hemos hecho check, o sea, las cosas se puede, que era un sueño, que se puede quedar en esa idea, en ese sueño, lo hemos llevado a la práctica. Pues sí. Y hablando de checks y hablando de objetivos cumplidos, queremos que este capítulo sea un poco enfocarlo a propósitos de Año Nuevo, dadas las fechas en las que estamos, y que ayudemos un poco a la gente a darle vueltas a si esto tiene mucho sentido. ¿Estás o no en hacer esa lista de propósitos de Año Nuevo? Pues yo creo que sí. O sea, ahora desgranaremos, ¿no? Y tendrá pros y contras, también tiene crítica, pero estoy más en el sí, porque creo que al final es bonito y es útil marcarte objetivos, porque al final, si no, cualquier rumbo te vale, ¿no? O sea, tendrías que ser tú, y luego con matices, la capitana, ¿no?, de tu barco y marcarte los objetivos y marcarte las metas, porque si no estás andando de puntillas desordenadamente como pollo sin cabezas sin saber dónde ir, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien y creo que es algo positivo que, vamos, por lo menos en esta época del año, pero bueno, se puede hacer más veces ya dependiendo, hay gente que le gusta más ir con el curso escolar, pero bueno, a mí me gusta esta época del año, la Navidad, siempre me gusta y acaba un año pues para tener esa excusa de sentarte contigo misma y marcarte los objetivos, los propósitos, las metas del siguiente año. A mí me parece algo bonito y necesario, sí. Estoy. ¿Y tú estás con esto o no? Yo estoy a 100%. Aunque no es nada grabado a fuego ni definitivo, pero es verdad que yo es una costumbre que desde el cole la tengo. Ya no porque sea fin de año, como dicen, ¿no? Pues en septiembre cada uno tiene su fecha. Pero es verdad que sí que tenía la costumbre, porque así nos lo decían en determinados foros, oye, ¿por qué no hacéis vuestra lista de objetivos y cómo llegar a esos objetivos, cómo cumplirlo y tal? Entonces yo me quedé con esa costumbre desde el colegio y la he mantenido hasta ahora, cosa que luego me ha servido mucho para sentarme a pensar. A mí me gusta también mucho escribir y creo que me ha ayudado mucho a poner foco, al menos, aunque no sea un guión de tu año ni muchísimo menos, ¿no? Pero a poner un poco foco en qué quiero conseguir, qué me gustaría alcanzar, cómo llegar a eso, en fin, creo que es algo guay. Es verdad que ahora con tantas herramientas que tenemos, aplicaciones, tal, se ha puesto muy de moda lo de los vision boards, sí. El manifestar, el verte tú en tu casa de Maldivas, ahí en tu terracita, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está muy, muy bien traído en el sentido de, oye, pues manifestemos, ¿no? ¿Por qué no? La mente es muy poderosa y al final, al verte en una determinada circunstancia o en una determinada objetivo, ya sea material, inmaterial, como sea, quizás te haga ponerte más las pilas y motivarte más hacia conseguirlo, ¿no? O hacia esforzarte por conseguirlo. Yo creo que es importante. Yo creo que es el paso cero. Luego hay que dar más pasos, ¿no? Lógicamente, pero es verdad que ahora se habla mucho de la herramienta de visualización, que al final no es más que, puedes hacerlo de manera más sofisticada o menos, pero visualizarte ahí. O sea, y creo que sí que es verdad que es el paso cero o el paso uno, tienes que verte, o sea, tienes que visualizarte. Las cosas, me siempre dicen que las cosas que luego suceden antes han estado en la mente de alguien, que eso me gusta mucho pensarlo, ¿no? Y por ejemplo, este podcast es lo que decía. ¿Cuántas ideas tenemos? ¿Cuántas cosas se quedan en el tintero? Hablas como este podcast, llevamos tiempo sí, no, y fue justo en esta época del año pasado o un poco antes, cuando, y además yo en concreto, esto creo que no lo hemos hablado, recuerdo el momento en el que dije, lo habíamos hablado en el aire, pero te escribí o te llamé y te dije, sí, lo veo claro y lo vamos a hacer. Y ya nos pusimos las pilas, o sea, que después de visualizar tienes que tomar acción para que ocurra. Pero la primera parte es visualizarlo y manifestarlo. Y como decía antes, si no tienes nada claro, hay una frase también que me gusta mucho, creo, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que le pregunta,
¿qué camino puedo escoger? Y dice, ¿pero sabes a dónde quieres ir? Y dice, no. Y dice, pues entonces te vale cualquier camino, ¿no? O sea, lo primero es dónde quiero ir. Entonces, si tengo claro dónde quiero ir, pues puedo construir los caminos. Por supuesto, luego, pues la vida te sorprende, ¿no? Pero de alguna manera, aunque nunca podamos controlar nuestra vida, sí que creo que ayuda tener herramientas que lo hagan. Y tú y yo, cuando hemos compartido sobre este tema, yo te lo he dicho, porque al final cada uno lo que él hace lo ve como más obvio, ¿no? Pero que tú tengas tan claro que sea una herramienta que llevas utilizando desde el colegio año tras año, no lo veo tan claro en otras personas. O sea, no es tan normal y de verdad, según me lo contabas, que lo haces año tras año ese proyecto personal o ese marcarte objetivo, pensaba, pues seguramente, y te lo digo ahora, haya sido lo que te haya diferenciado de otras personas en alcanzar ciertas cosas. El simple hecho de visualizarlo, escribirlo, me hago la herramienta y ir a alcanzarlo, porque de verdad que hay muchas personas, y yo soy más nueva que tú haciendo esto, que no se plantean nada, ¿no? Y nada, y pasan los años, pasa la vida, y yo creo que la vida es una y tenemos que primero visualizar y definir nuestros sueños y luego trabajar hacia ellos. Ya no solo que el tema sean los objetivos, que obviamente también, ¿no? Porque es lo que estás buscando conseguir, pero el hecho de sentarte a pensar en cómo estás, ya me parece, aunque no consigas escribir más de 2 objetivos, ¿no? Aunque no consigas hacer una lista de cosas realmente tangibles que tú digas, oye, pues al final de año puedo medir si lo he conseguido o no lo he conseguido. Y perdón que tengo yo en mi cabeza muy aquí empresarial, un poco enfocado a la empresa, porque al final a todos, de alguna manera u otra, en otro sentido, nos pueden estar midiendo otro tipo de objetivos, ¿no? Entonces es difícil también no caer en, oye, que al final, ¿cómo sabes si lo has conseguido? Pues cosas que sabes. Claro, bueno. Un objetivo puede ser estar mejor contigo misma. Es difícil de medir, pero tú al final, en el fondo de tu corazón, si haces bien el ejercicio y como tú dices, te tomas un café contigo misma, sabes lo que has conseguido, ¿no? No tiene por qué ser medible. Bueno, todo creo que dicen, y un poco entrelazando, y yo creo que al final las dos, creo que hemos trabajado y trabajamos en empresas en las que, o sea, la parte profesional está como más claro los objetivos y es como más fácil medirlos, ¿no? Pues si tienes que llegar a unos objetivos comerciales o de venta, pues oye, pues este es el objetivo y estos son los pasos. Pero sí creo, yo soy muy fan de llevar eso. Primero, dos cosas. Tú sabes que yo me dedico más en el entorno corporativo, pero a los objetivos personales, que sí a lo mejor son profesionales, pero no tanto la parte medida de has alcanzado estas ventas, eso está claro, y es fácil. Si no, venga, y tú como profesional has mejorado en estas 3 competencias que te has propuesto, en comunicación, organización y lo que sea, y claro que eso casi todo se puede desgranar, porque sí, puede quedar en el objetivo como muy intangible de ¿has mejorado en tu comunicación? Bueno, pues desgranarlo en pequeños hitos, ¿no? O sea, que todo se puede desgranar. Y si me lo llevo ya al mundo personal, pues lo mismo. Yo creo que al final la vida es o debería ser una evolución personal de cada vez ir consiguiendo tu mejor versión. Bueno, pues lo hemos hablado en otros episodios, pues incluso por cosas malas que te pasan, que aprendes, etcétera, etcétera. Entonces al final estamos en esta evolución personal constante y tan bonita, ¿no? Pues claro que eso se puede hacer con objetivos. Habrá, estoy de acuerdo, cosas como más fáciles de medir y cosas más difíciles, pero yo creo que si te pones, al final sacas los indicadores o incluso, como decía, si de alguno ya sí que es súper intangible, pues entonces eso, como tú has dicho, me lo quedo, mira en el fondo de tu corazón si lo has conseguido o no, ¿no? Yo creo que al final lo sabes. Entonces, para mí era una red flag, por ejemplo, ver que en mis proyectos se repetía año tras año el mismo objetivo. Decía, bueno, puede ser, porque tú, por ejemplo, me lo voy a inventar, estar mejor contigo mismo. Ese es un objetivo que puede estar siempre para toda tu vida ahí, ¿no? Porque puede ser en cada etapa de tu vida, es algo que va evolucionando y es diferente. Pero bueno, también es un indicador tus objetivos, el objetivo en sí mismo para saber, oye, estoy estancado, claro. estoy evolucionando, estoy... cogerlo por otra perspectiva. Exactamente. Oye, mira, si llevas 15 años con el mismo objetivo, a lo mejor le tienes que dar una vuelta al objetivo. Al objetivo, ¿no? O a ti o a ti. Exactamente. Sí. Que esto es hablando un poco por hablar, ¿no? Porque habrá que ver exactamente cuál es el objetivo, en qué etapa estás, si es algo que se puede mantener en el tiempo o si verdaderamente es un indicativo de que algo no estamos revisando.
Pero bueno, ¿tú crees que se ha perdido también un poco el y porque al revés? Yo creo también que la gente más joven normaliza más el cuidarse, emocionalmente estoy hablando. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que estas herramientas en el fondo ayudan o a lo mejor la gente de nuestra generación y hacia atrás no están tan acostumbrados a hablar de sus sentimientos o a escribir objetivos o a pensar en, oye, ¿qué quiero cambiar de mi vida? Claro. Yo creo que también es algo que va muy con las generaciones, ¿no? Mira, yo solo lo uno un poco, que yo me dedico a dar formaciones en empresas y me llama mucho, y cada vez, bueno, pues de formaciones, depende del tema, pues imagínate el liderazgo, en ventas, en trabajo en equipo, pero al final yo siempre lo resumo, o sea, vaya a donde vaya hay algo común, o por lo menos ese es mi estilo, y al final pues creo que es útil y gusta, que digo, no, esto es una formación de desarrollo personal, y lo digo, lo que pasa es que, claro, si tú mejoras, eres empleado de esta empresa y la empresa mejorará, ¿no? Y a lo que voy, lo que a mí me llama la atención, lo que tú decías de las generaciones, que sí que veo efectivamente que las generaciones pasadas, bueno, nosotros para arriba, y grandes puestos directivos gestionando a un montón de personas y sin embargo se han mirado poco hacia adentro, han hecho poco trabajo de desarrollo personal, le dan poca importancia. Luego sí, ¿no? Luego ya cuando te metes en el tema es difícil que alguien no se enganche con esto, pero a priori son un poco descreídos de esto y es como, no, o sea, además si estamos en un ámbito profesional más, ¿no? O sea, en un ámbito profesional, a mí venme a explicarme, claro, a veces se sorprenden, depende de quién, ¿no? Al final los temas que sacamos, ¿no? Porque creen que vas a hablar más de objetivos de ventas, etcétera, y hablamos mucho de marcarse objetivos más personales. ¿Esto qué tiene que ver? Pues esto tiene todo que ver, o sea, tienes que estar bien tú, una formación en liderazgo, tienes que estar primero bien tú contigo mismo para luego poder gestionar un equipo y sostener personas. ¿Cómo vas a sostener a los otros si no te sostienes tú? Entonces sí veo como las dos vertientes. Veo una vertiente de gente sí muy trabajadita, como nosotros decimos, que sí por fuera ha hecho desarrollo personal, pero otra vertiente que me sorprende porque están en puestos directivos, etcétera, y que no se han mirado nada hacia adentro, pero bueno, que una vez se ponen, pues le ven la utilidad, porque es que es algo como muy transversal. Yo creo que el autoconocimiento también es algo de lo que se habla ahora, pero antes no se hablaba. O sea, tú más o menos las oportunidades ni las herramientas. Exactamente, sabías cómo eras, pero no hay tanta facilidad hoy ahora mismo. Hay muchas herramientas para autoconocerte y saber, oye, cuáles son mis puntos fuertes, dónde quiero desarrollarme, dónde no. En fin, ¿no? Hacer un poco ese análisis ya lo hablamos además en el episodio del propósito y de la fortaleza. De la fortaleza. Gran tema. De cuáles son nuestras fortalezas y cómo las ponemos en juego, ¿no? Yo creo que está guay. Y bueno, entonces, Eli, retomando el tema de los objetivos del año y tal. Yo, es verdad que antes hablábamos también de que nuestros objetivos, a medida que pasaban los años, pues iban más enfocados hacia alcanzar una paz, una estabilidad, una calma, y en años anteriores iba más hacia revolución, pues encontrar el camino también, disfrutar, viajar, que oye, eso también lo tenemos ahora. Lo tenemos, es uno de nuestros propósitos del año que viene. Pero bueno, ¿no? ¿Crees que también la línea del propósito oscila un poco o cambia según la etapa de la vida en la que estés? Hombre, yo creo que totalmente, ¿no? Y además tiene sentido, ¿no? O sea, y sí, un poco hilándolo con el pasado episodio, ¿no? Que hablamos de la felicidad, al final también tú tienes que definir tu propia felicidad y creo que también va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Tus prioridades. Entonces, todo viene hilado. Si evoluciona lo que es para ti la felicidad, tendrán que evolucionar los objetivos, los propósitos que te pongas, porque si lo piensas, si son objetivos personales, al final, ¿cuál es el objetivo último de esos objetivos? Pues alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces tendrás que ir tocando los palos que para ti sean más importantes en ese momento. Entonces, qué duda cabe, creo que tiene que cambiar. Y relacionado con eso, yo te iba a preguntar, hasta aquí todo muy bien, y creo que estamos de acuerdo en que hay que ponerse objetivos, pero ¿y si lo tienes muy claro, te pones ciertos objetivos y la vida trae otros planes? Pues nada. ¿Cómo nos tomamos esto? O sea, sí, habrá que hacer una revisión mid-year y ver realmente si seguimos en eso o esos objetivos han perdido totalmente el sentido, ¿no? No pasa nada.
yo creo que es importante y además, como tú decías, relacionado con el capítulo anterior, de la felicidad y de los planes que hay, de la aceptación, del confiar. Bueno, es que muchas veces la vida viene como viene, ¿no? Entonces tú a lo mejor estás con unos objetivos un poco más superfluos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O enfocados a otras cosas. Y la vida te da un giro de 360 y pues Y tienes que... hay que redirigir el barco. Sí, lo que pasa es que, claro, lo decía porque hay gente a lo mejor que dice, no, yo no me... podría haber, ¿no? Y puedo conocer alguna... No me marco objetivos porque al final la vida viene como viene y fluyo, ¿no? Que también lo de fluir, entonces era un poco la parte de fluir, creo que también es interesante o está relacionada, se relaciona con la felicidad, ¿no? No resistirte, como hablábamos, pero no sé hasta qué punto, o sea, yo lo veo un poco en la mitad, o sea, soy creo que más pro marcarte objetivos, pero luego saber hasta qué punto empeñarte, ¿no? O obsesionarte con algo cuando lo que decimos que no somos los dueños últimos de nuestra vida, ¿no? Entonces poder aceptar, o sea, que si te marcas esos objetivos, esos propósitos, poder aceptar que no se puedan cumplir y llevarlo bien. Yo la obsesión, ¿no? Por supuesto que no estoy nunca a favor en ningún aspecto, pero es verdad que de hecho, los objetivos tú no los revisas ni todas las semanas ni todos los meses siquiera. O sea, no te puedes obsesionar porque no es que tú digas, a ver cómo voy en mis objetivos. No, es algo que, bueno, cada X tiempo, incluso a lo mejor a mitad del año, incluso a final. O sea, tú más o menos sí que tienes claro. Lo que pasa es que haces el ejercicio de ponerlo por escrito o de pensarlo, de visualizarlo o llamarlo como quieras, ¿no? Pero realmente no creo que tengas que tener todo, oye, todos los días, o toda la semana, oye, voy a hacer un repaso de cómo, si estoy cumpliendo o no. Yo creo que es más algo de sentarte contigo y hacer el ejercicio de pensar. Sí, ¿sabes? Sí, más que no tanto de revisarlo, sino de definirlos. Sí, oye, que a final de año, vamos, yo de hecho te comentaba que yo hice un Vision Board el año pasado y que cuando ahora a final de año lo he abierto, me ha dado hasta miedo. ¿Y se ha cumplido todo en los lados? Casi todo. Entonces pienso, oye, pues mira, y yo no he estado revisando, pero bueno, es verdad que puse mis medios para que se cumplieran y todo lo que está de mi parte. ¿Que hay una gran parte que no depende de nosotros? Por supuesto, ya lo sabemos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí a lo mejor son dos tipos de... O sea, creo que hay una parte como más, no sé si llamarla romántica, o sea, esto que estás diciendo, este ejemplo, ¿no? Del Vision Board a un año, o sea, para el año siguiente y que este año lo abras y yo creo que te puedes emocionar, ¿no? Si se ha cumplido todo, casi todo, es como una parte incluso más romántica que casi es, creo que mejor o más útil, se me ocurriendo que no lo hubieras mirado, o sea, que lo escondas casi, sí, ¿no? Yo todo el 2025 estuve sin mirar, ¿no? Entonces yo creo que son cosas, entiendo, y no me has compartido exactamente cuál, que luego me lo enseñarás, entiendo que son cosas como más importantes y más profundas, pero quizá menos medibles o menos tangibles y luego, porque claro, no son cosas que tengas que ir revisando, sino que ya te digo, que de repente incluso te las encuentres y luego otra cosa será, pues cosas como más tangibles que sí que es verdad, y bueno, en el ámbito sobre todo profesional y tal, lo que te dicen que sí es muy importante la parte del seguimiento, quiero decir, porque claro, no puede ser, me olvido hasta el año que viene, porque tendría que estar siguiendo, o sea, que yo creo que estamos hablando como de algunos más, no sé si llamarlos profundos y muy personales y muy profundos, pero bueno, que es que creo que a veces se entrelazan, es lo que quiero decir, que a lo mejor un subobjetivo de los propósitos más profundos sí es más tangible y tienes que irlo haciendo día a día, porque también me viene una frase que dice algo así como que todos los días deberías estar haciendo algo que te acerque a tu objetivo o a tus objetivos. Bueno, sí, yo creo que al final lo tienes interiorizado, ¿no? De alguna manera. Sí, ¿no? Sí. No, sí, y lo relacionado con esa frase, ¿no? La típica de, oye, si siempre haces lo mismo, ¿cómo quieres obtener resultados diferentes? Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que por eso también el objetivo de ponerte objetivos, valga la redundancia, tenía acompañado el cómo vas a conseguirlos, ¿no? Porque un poco, yo es verdad que a lo mejor estoy demasiado orientada a la acción en algunos aspectos, pero bueno, al final yo creo que ponerte objetivos por ponerlo tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Oye, ¿cómo voy a conseguirlo? ¿Es algo que verdaderamente está en mi mano? O, oye, a lo mejor tú te pones un objetivo de un 10 y si te quedas en el 6, pues mira, también está bien, ¿no? Yo creo que hay que saber también hacer esa escala de verdaderamente donde... Sí, que bueno. Y puedes seguir, ¿no? A lo mejor porque te has quedado en el 6 o, claro, decían que por eso hay que, sí, aterrizarlo a mini acciones, ¿no? Porque al final
es lo que va a hacer que lo alcance también, y que no se quede en ese sueño que hablábamos. Hay otra frase, me vienen muchas frases, pero es como la diferencia entre un sueño y una meta es ponerte una fecha, o yo diría incluso más que una fecha y ponerte pequeñas acciones que lleguen. O sea, que yo creo que este podcast es un ejemplo, como hay millones, ¿no? Pero podría quedarse en esa idea vaga y contras íbamos a encontrar, o excusas más bien, para no hacerlo, pero es ya decir, venga, lo hacemos y lo hacemos, y al final todo, no quiero parecer Mr. Wonderful, pero casi todo se puede conseguir, porque mucha gente desde fuera, ay, ¿cómo lo habéis hecho tal? Pues haciéndolo, básicamente, ¿no? Me preguntan Aquí estamos, ¿verdad? muchas personas. Como si fuera algo más inalcanzable. Sí, pero bueno, porque al final tampoco buscas, investigas, te pones a ello, tocas puertas, en fin. Que tiene mucho mérito, Sí. la lleva toda la parte técnica. Bueno, o sea, que al final hay que yo hacerlo. creo que no, eso, hacerlo, ponerte, como decimos, ¿no? Todo ponerse y pues investigar. Y yo, así como conclusión, me gustaría pues invitar a todo el mundo, y también ligado al episodio anterior de la felicidad. Oye, si tenéis planes, si tenéis objetivos, cosas que queráis. Oye, yo siempre he querido pintar, yo siempre he querido hacer un podcast, yo siempre he querido viajar a no sé dónde. Pues pon lo que está en tu mano, pon tus medios. La vida es hoy, como la tú vida es dices. hoy, la vida es hoy. Y creo que es el mejor día para decirlo, que ahora que empezamos un nuevo año, ojalá. No pospongas. Para mí, si me pongo un objetivo en este podcast, en toda la temporada, es haber, yo lo decía ya en otro episodio, ¿no? Siempre decía, pues poder resonar en alguien, ¿no? Algo, tomar conciencia de algo, tal, pero me doy un paso más allá, y es que entonces tomen acción. Y si que va sobre lo que estás diciendo, que me encanta, oye, el que quiere apuntarse a clase de teatro, que se apunte. El que quería pintar, que pinte. El que quiere hacer un podcast, que haga un podcast. Si resuena para que lo hagan, pues yo creo que ha merecido la alegría este podcast. Totalmente. Y nada, Eli, muchas gracias por este año. Gracias a ti, que hemos cumplido un sueño juntas. Y nada, a ver si volvemos con el podcast versión senior, una segunda temporada. Muy bien. Gracias por todo. Amiga. Gracias a ti.